Bien, muchísimas gracias. Y ahora sí, doctor Naupari, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ahora, algún tema de precisión. López había anunciado que iba a ir al gobierno regional, no a la reelección. Él, en su momento, le han preguntado en algunas entrevistas, él dijo que su anhelo era postular al gobierno regional de Claro, pero de todas maneras tienen que hacerlo con Acción Popular, ya no puede. Sí puede hacerlo porque en las elecciones regionales y municipales Acción Popular va a poder participar. A ver, vamos por partes porque no le estoy siguiendo la corriente. Illich López, entonces, ¿todavía tiene posibilidades de postular a un cargo electoral? A las regionales y municipales, sí. A las generales, como designado, como bien ha mencionado, por otro partido, si es que su partido lo autoriza. Pero en las regionales y municipales sí puede postular por Acción Popular. Entonces, ¿por qué cree usted que está haciendo todo este berrinche, digamos, o estas acciones que son instrumentalizar un mecanismo político popular para amenazar a la JNE? Si en teoría podría postular igual al cargo regional. Bueno, yo creo que ciertamente un poco lo has comentado también en la parte introductoria de vuestro programa, que en tanto que presuntamente lo están involucrando a él en estas irregularidades que se habían cometido en la elección de delegados. Entonces, evidentemente, asumo que él quiere un poco como que, bueno, no, acá o no existió irregularidad y en consecuencia el jurado se le dio de la mano, o en realidad, como que dar, a mi juicio, la apariencia de que él, con este tipo de actitudes, defiende institucionalmente al partido, no tenía una facción en particular y en ese sentido, pues va por esa óptica. Y que encima, como un poco lo has mencionado también, habría que recordar pues que los miembros del jurado, como miembros en sí, no tienen ni la prerrogativa de antejuicio ni pueden ser sometidos a juicio político. Eso es importante. Sí, solamente a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional en un proceso competencial que inició el Congreso contra el Poder Judicial por un proceso de amparo que inició el expresidente del jurado de las elecciones, el doctor Salas Arenas, se estableció que podías tramitar procedimientos de acusación constitucional en la modalidad de antejuicio o juicio político contra el presidente del jurado porque es el que proviene del Poder Judicial. Por extensión, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha entendido que también podría ser posible un procedimiento de acusación constitucional, sea en antejuicio o juicio político, contra quien viene del Ministerio Público. Pero los tres que han firmado, solo uno de ellos, digamos, entre comillas, sería pasible, al menos en el papel, claro está, de una acusación constitucional, que sería el doctor Borneo. El doctor Willy Ramírez, que viene del Colegio de Abogados, no tiene ni antejuicio, ni puede ser pasible de juicio político, ni tampoco el doctor Torres. A ver, para que las personas que nos están viendo lo entiendan claramente, porque estos términos suelen ser un poco engorrosos y no ampliamente conocidos por todos, sobre todo quienes no estudiamos leyes, ¿no? Lo que ha dicho el congresista Illich López es que va a usar un mecanismo político. Ahorita estamos debatiendo aquí si es que puede o no, pero al menos él ha anunciado que va a denunciar constitucionalmente al presidente y a 2 de los magistrados que conforman el JNE. Desde diversas posturas se ha dicho que lo que él pretende hacer no es constitucional. La Constitución tiene ciertas restricciones para proteger, ¿no?, a los organismos autónomos e independientes de ser denunciados por congresistas, evidentemente en un tipo de situaciones precisamente como estas, en la que los organismos autónomos toman decisiones que no favorecen o que no convienen a los congresistas y estos no puedan tomar represalias directas. ¿Podría hacerlo, nos está diciendo ahorita usted, el señor López, contra uno de los magistrados? Exacto, contra el doctor Borneo, porque él, de acuerdo al razonamiento que ya también dio el Tribunal Constitucional, como tiene la condición de juez supremo, y si es posible denunciar constitucionalmente a un juez supremo, entonces podría plantearse en el papel nuevamente otra cosa que tenga sustento, no una denuncia constitucional contra el presidente del jurado. Contra los otros 2, no. ¿Por qué? Porque los miembros del jurado, como organismo en sí mismo, no están comprendidos en la Constitución como sujetos pasibles de una denuncia constitucional. Ok, correcto. Probablemente entonces él vaya por esta acción de denunciar a quien pueda, ¿no? Claro, porque al final del día, como tú no tienes la prerrogativa del antejuicio, si tú quisieras denunciar penalmente a los otros 2 miembros, no tienes que pasar por el Congreso y si quería el señor López podía ir al Ministerio Público ayer mismo y plantear su denuncia contra los otros 2. Correcto. Más que nada creo que también hay que entenderlo como en el plano discursivo, ¿no? Es una amenaza de un congresista que dice, disculpen, ustedes se han olvidado cuál es su lugar, no saben con quién se están metiendo, ¿no? Y usted decía incluso que había otra vía a través de la que de repente sí podrían cuestionar este fallo, que era la vía jurisdiccional.
Exacto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la vía que corresponde? Si tú quieres cuestionar una decisión del Pleno del Jurado de Elecciones, por más que, claro, ya quede clarísimo que no van a poder participar en las elecciones generales, No pueden. sí puedes cuestionar si estuvo bien o mal lo que hizo el jurado a través de un proceso constitucional de amparo. ¿No? Un juez constitucional podría determinar si se vulneraron o no los derechos fundamentales de acción popular con la emisión de la resolución que se publicó el sábado. Eso por un lado. Y por otro lado, si tú consideras que han cometido presuntamente un delito, esto tendría que ser resuelto por un órgano imparcial, que en este caso, en primer lugar, el Ministerio Público tendría que evaluar si hay sustento de una presunta comisión de un delito, y eso tendría que ser determinado por el Poder Judicial, que es un ente autónomo y especializado en derecho. No tienes por qué ir a una vía política para una inhabilitación política por algo que directamente te afecta a ti. Claro, no tiene sentido. Claro, cuando tienes herramientas jurídicas para cuestionarlas por otros ámbitos, ¿no? Al final creo que, vuelvo a este punto, es un mensaje de poder, de algo que ya se ha hablado en este espacio y en muchos otros, de la cantidad de poder que se está concentrando en el Congreso, quien es quien decide, hace y deshace, incluso con la misma Constitución, y que en este caso pretende pasar, un congresista que le dice a la población abiertamente que pretende pasar por encima de lo que establece la Constitución y del poder que él tiene, efímero y puntual para ejercer un cargo, para denunciar a un organismo que ha llegado a una conclusión que no le gusta. O sea, en cristiano para mí es una pataleta, es un berrinche de decir, no, ustedes se metieron con nosotros, esto no se va a quedar así. Porque si fuese real, formal, como usted mencionaba, con la intención de, ok, quiero que investiguen esto porque quiero limpiar mi nombre, recalquemos, el nombre del congresista en puntual, Illich López, está incluido dentro de un supuesto audio en el que se señala soborno, un presunto soborno, en el que se ofrece un cargo directo en el Congreso a cambio de cambiar a uno de estos delegados. Así es. Si él quisiera limpiar su nombre, no estaría haciendo esto. Claro, bueno, tendría Creo que yo. someterse a las investigaciones y, como digo, ir por la vía jurisdiccional, que es lo que corresponde, ¿no? No por esta vía constitucional. Ahora, él lo puede intentar hasta que, o sea, puede proceder de alguna manera. Plantear una denuncia constitucional, claro, él puede presentarla, es congresista, tiene la competencia abstracta para hacerlo, esto tendría que ir a la subcomisión de acusaciones constitucionales y la subcomisión de acusaciones constitucionales determinar si es procedente o no en primer lugar. Pero la subcomisión está compuesta por congresistas. Claro, pero no todos son de Acción Popular, ¿no? Claro, pero digamos, me hago la pregunta porque nuevamente la pelota queda dentro de la misma cancha, ¿no? Nosotros presentamos una denuncia y somos nosotros quienes tenemos la potestad de decidir si esa denuncia procede o no. Claro, lo que ocurre, y ahí es un tema un poco más abstracto, ¿no? Y es que son normas constitucionales que siempre han estado ahí. Lo que ocurre es que de algún tiempo a esta parte se ha instrumentalizado las herramientas que siempre ha tenido la Constitución. Antes, por decirlo de alguna manera, podía haber más autocontrol por parte del Parlamento como entidad de las instituciones o herramientas que ellos tienen. Solo que de un tiempo a esta parte pues se está instrumentalizando, va a redundancia, esas figuras que están en la Constitución para traslapar quizás algún otro tipo de intereses. Pero yo no podría decir que se está haciendo algo que la Constitución No permite. no permite. O sea, está, solamente que lo utilizas con otra, aparentemente con otra finalidad. Claro, porque podría pasar, o sea, me imagino yo, poniéndome en el peor de los casos, que como ha sucedido antes, se negocien votos, oigan, vamos a presentar esta acusación, por favor, apruébenla, no sé, voten a favor de esto y pueda proceder. Es mi pregunta, ¿puede llegar a proceder si la subcomisión así lo acuerda? Claro, si tienes un informe final de la subcomisión, esto pasa a la permanente pasa al pleno, y si tienes los votos, claro, evidentemente procedería la denuncia en modalidad de juicio político y antejuicio, porque lo que escuchaba ayer del congresista López es que él planteaba tanto la modalidad de antejuicio, presunta comisión de delitos, como de infracciones a la Constitución. Entonces, ambas figuras. El antejuicio no debería haber mucho problema porque simplemente habilitas para que el Poder Judicial investigue. Normal. Pero en juicio político ese problema porque ahí sí te sacan del cargo, ¿no? Y te inhabilitan, Claro. ¿no? Y ahí no solamente sacan Se del bajan jurado. a la Junta, Al jurado no, Al te jurado, bajas al perdón. presidente en todo caso. que es el único que puede ser denunciado. De como los usted tres, decía. porque la doctora Mais, que es la que provino del Ministerio Público, votó en minoría. Entonces, porque ella también podría ser, pero en este caso no es la que vota con la mayoría, ¿no? Doctor, ¿qué pasa con la situación de los otros congresistas que sí van a quedar fuera de carrera? Por ejemplo, María del Carmen Alba. Podría o tendría que acogerse a otro partido hasta antes del 23 de diciembre. Si la acogen, ¿puede presentarse en la lista?
A ver, primero que solamente podrías utilizar la designación directa para candidatos al Congreso o al Parlamento andino. No habría forma que tú puedas utilizar la designación directa para la fórmula presidencial. Y en segundo lugar, aparte de poder ser designado por otro partido, necesitas la autorización de tu propio partido. Entonces, si tu propio partido no te autoriza a participar por otro, no vas a poder ser designado ni participar por ninguna otra organización política. ¿Pueden postular por otro partido al cargo de Parlamento andino? O congresista. O congresista. Pero nunca No plancha presidencial. Claro, correcto. Pero digamos, fuese el caso, María del Carmen Alba consigue negociar, porque ya ha trascendido ayer que estarían haciendo una serie de llamadas para ver quién los puede acoger, no solamente ella, sino otros congresistas que han quedado fuera de la posibilidad de postular. Imagínese que otra bancada, por decir un ejemplo cualquiera, Fuerza Popular, la acoge, la quiere poner dentro de sus postulantes para el Congreso. Tendría que ser Acción Popular quien le diga, ok, te autorizo, puedes postular por Fuerza Popular. Claro, y como bien lo has mencionado sobre el final, esa autorización tiene que ser clara, es decir, ¿a qué cargo, circunscripción, por qué partido y en qué elección? ¿Es algo como temporal o sigue perteneciendo a Acción Popular? No, sí va a seguir perteneciendo a Acción Popular porque al final del día es una autorización de postulación, ¿no? Porque al final del día no sabemos ni siquiera si la van a elegir, ¿no? Claro, sigue militando y sigue estando inscrita al partido, simplemente que va a ir por otro. ¿Qué tan factible ve que esto pueda suceder? Ayer escuchaba otra entrevista al ex congresista Merino que él decía que iba a plantear más bien a la dirigencia que se acuerde que no se va a autorizar a nadie. Claro, como que no se decir, autorice a nadie, por favor, más bien diciendo, ¿no? Ni intenten esto, Exacto. porque no vamos a autorizar, o mejor dicho, queremos estandarizar que ni A ni B, Exacto. que ninguno de los que quedó por fuera pueda postular. Exacto. Que probablemente es lo que van a terminar a hacer, ¿no? Bueno, no estaría del todo seguro, pero porque hasta el día 23 hay que esperar, ¿no? Y en este país cualquier cosa puede pasar. ¿Cuáles Exacto. considera usted que deberían ser los límites que tiene la función congresal? Porque últimamente vemos que hacen y deshacen, sobre todo con respecto a la Constitución, le digo yo, ¿no? Por ejemplo, el tema de tener iniciativa de gasto, el tema de... Que ha sido validada por el tribunal, habrá que recordar. Por el tribunal, claro, es que evidentemente todo esto tiene que ser estratégicamente solventado por otros organismos autónomos que validan acciones que toma el Congreso. Mejor dicho, para hacer la pregunta más clara, ¿usted considera y adscribe esta opinión que dice que nos estamos orientando hacia un régimen parlamentario? Yo creo que hace buen rato hemos pasado a un parlamentarismo de facto. O sea, hemos pasado de un presidencialismo atenuado a un parlamentarismo de facto, ¿no? Porque al final del día, por ejemplo, en un escenario bicameral no vas a poder disolver el Senado y pese a que disuelvas la Cámara de Diputados vas a tener una comisión permanente bicameral. Sí. De ahí tienes un Senado sumamente empoderado, porque si bien no tendrá iniciativa legislativa, puede no solamente tener poder de veto, sino modificar lo que haga la Cámara de Diputados. El Senado va a ser el que controle los actos normativos del Poder Ejecutivo. No has llegado a acotar las causales de vacancia por incapacidad moral permanente. Entonces, a partir del 2026 ya no va a haber voto de investidura, con lo cual la posibilidad de eventualmente disolver si queda la Cámara de Diputados es mucho más acotada. Tienes el tema de que hubieron leyes también que han sido validadas por el TC que han acotado un poco la cuestión de confianza facultativa. Entonces, sí creo que tenemos un Senado bastante empoderado y que va a ser un poder concentrado en menos manos, porque al menos del 2026 al 2031 son solo 60. Y si consideramos que van a ir 38 partidos, si consideramos el tema de la barrera electoral, probablemente tengamos el Senado en 6 manos quizás, ¿no? O sea, concentrando todo el poder más de lo que ya está. Claro. Sobre, finalmente, bueno, esto que mencionábamos del poder o no poder, ¿podrían afrontar acciones legales los congresistas que decían emprender procesos constitucionales? ¿Podría intervenir algún otro organismo, alguna otra entidad y ellos afrontar acciones legales porque ya hay algunos abogados que lo han decretado, Fernando Tuesta, por ejemplo, como algo directamente inconstitucional? Bueno, con todo respeto al maestro Tuesta, creo que él es sociólogo, no abogado. Pero, a ver, podríamos hablar de un aparente conflicto de intereses, pero también habría que tomar en consideración que los congresistas, si bien no tienen inmunidad parlamentaria, tienen inviolabilidad de votos y opiniones. Entonces, lo que sí podrían procesarlo si es que eventualmente tú dices
como ocurre con el tema, por ejemplo, del presupuesto, ¿no? Tienes inviolabilidad de votos y opiniones, pero condicionas tu voto a cambio de obras o nombramientos. Claro. Ya, eso evidentemente es un delito cometido en el ejercicio de la función, evidentemente responde por más que sea un tema de voto. Ok. O si tú gestionas reuniones a cambio de plata, también evidentemente puedes procesar. Pero por el solo hecho de plantear una denuncia constitucional, No es inconstitucional. no es inconstitucional porque es una atribución que tienes. ¿No? Entonces yo no me puedes sancionar por una atribución que yo tengo, ¿no? Por Claro. más que la haga mal, que es otra cosa, ¿no? Eso fue lo que dijo el señor Fernando Tuesta. Por la Constitución, los miembros de los organismos electorales no pueden ser acusados por el Congreso. Hubo una iniciativa que lo proponía, pero no prosperó. El poder político no puede acusar al presidente del jurado bajo el argumento de ser juez supremo, a quienes sí se les puede acusar, pues no actúa como tal y está de licencia. Ahí está la parte que me interesa. De lo contrario, cualquier partido haría lo mismo. La Constitución no les incorpora en el listado de autoridades pasibles de ser acusadas constitucionalmente. Hay una partecita exacta donde lo determinaba como inconstitucional. Acá está. Ese sí fue una opinión de un abogado que estuvo aquí el otro día también, que señala lo siguiente, Eber Joel Campos. El amigo Iván. Sí. Sí. Instrumentalizar, ahí está, el poder para amedrentar a un órgano jurisdiccional autónomo independiente se denomina abuso de poder y se haya prohibido por la Constitución. Al actuar de esta manera, paradójicamente, incurre en infracción constitucional flagrante. Entonces, en este caso, usted discrepa un poco de que sea una acción inconstitucional. Claro, porque per se. Claro, porque pese a que yo discrepé y discrepo del criterio que dio el Tribunal Constitucional, tengo que respetar también que es el intérprete final de la Constitución y el propio tribunal es el que ha habilitado la posibilidad de plantear una denuncia constitucional contra un presidente del jurado, que fue el caso justamente de Salas Arenas. Entonces, sobre la base de que el intérprete final de la Constitución ya te abrió la puerta, no podría decir a priori que eso es inconstitucional, ¿no? Eventualmente esperemos a que podemos discrepar, ¿no? Que de repente en la próxima conformación del tribunal tenga una opinión distinta, pero hoy por hoy es la que rige, ¿no? Y doctor, ¿considera que sí es instrumentalización del poder, pese a que usted mismo está señalando que es un mecanismo, digamos, autorizado? Pero en el totalmente de acuerdo, funciones? totalmente de acuerdo. Yo sí, justamente por eso mismo discrepo de esa interpretación que en su momento dio el tribunal y que ha abierto la puerta para acusar constitucionalmente a 2 de los 5 miembros. Tú no puedes permitir pues que el jugador sea el que sancione y vote al árbitro. Pues, ¿no? Eso es un absurdo, ¿no? ¿Cómo se corrige esto, doctor? Porque claro, cada elección que toma el Tribunal Constitucional senta un precedente, ¿no? Abre puertas, como decimos, a interpretaciones. Creo que todo lo que usted mencionaba sobre lo que ha hecho el Congreso con respecto a la Constitución y que ha sido amparado en algunos de los casos o con el visto bueno del Tribunal Constitucional, nos deja un poco como en la incertidumbre de esto tiene cómo corregirse a futuro. ¿Tendrían que tomarse acciones para revertir estas decisiones que ha tomado el Tribunal Constitucional? ¿Se puede? Bueno, el tribunal se ha pronunciado sobre la base de casos o sobre la base de leyes o entre algunos temas competenciales. Entonces, lo que tú podrías hacer es modificar o la Constitución o las leyes que han sido objeto de ese análisis. Por ejemplo, en el tema de iniciativa de gasto, ser mucho más claro en la prohibición contenida en el 79. ¿Cuál es el tema? Que ahora con bicameralidad te va a tomar por lo menos año y medio. Sí. Porque son 2 legislaturas ordinarias sucesivas en cada cámara materialmente. Con lo cual, menos de año y medio no lo vas a tomar, ¿no? Y claro, evidentemente, tener de repente un TC más plural, que es un poco en su momento lo que planteó el tribunal anterior cuando vio el tema de la disolución del Congreso, en la cual decían, oye, ¿por qué mejor no hacemos que los 3 poderes del Estado designen un porcentaje de miembros del tribunal y no solo el Congreso? Claro, porque es el único organismo que elige a los miembros del TC. De acuerdo a la Constitución, sí. Por ejemplo, incluso habría que recordar que algunos congresistas querían plantear incrementar de 7 a 9 los miembros del tribunal, pero elegir ellos todos a los 9. Seguir siendo ellos los que eligen 9. Entonces, por ejemplo, tener más votos. Claro, de ahí la otra alternativa es justamente que si tú eliges un pleno del tribunal, entre comillas, más plural, no necesariamente contrapuesto a este, porque tampoco es la idea ir de péndulo de un lado al otro del péndulo, quizás de repente matizar algunas interpretaciones que hayan tenido los actores, porque tú has dicho muy bien un tema muy importante, porque entre un tribunal y otro se han cambiado de criterios. Por ejemplo, el tema de la denegatoria fáctica, disolución por denegación fáctica. Un tribunal dijo una cosa, el actual dice. Siempre. En el tema vinculado al tema, por ejemplo, de impedimentos permanentes para ser candidato, el pleno del TC anterior no consiguió los 5 votos para declarar la inconstitucionalidad de impedimentos permanentes por delitos contra la administración pública. Sin embargo, el impedimento permanente respecto al tema de terrorismo, este tribunal lo declaró inconstitucional. Entonces, hay varios temitas que tienes, dependiendo cuál es la conformación,
de hacer algunos cambios, también incluso a partir de la conformación del intérprete final de la Constitución. Porque la ley, al fin y al cabo, es interpretativa, ¿no? Cada persona dentro de... Bueno, en teoría no. Digamos que al final sí va a decidir de la interpretación que le dé cada uno de los magistrados. Claro, pero ahí sí lo importante es que, digamos, yo sí personalmente creo que la interpretación tiene un límite que es el propio texto de la norma, ¿no? O sea, ya no puedes ir de manera contraintuitiva lo que te dice algo. Es decir, si por ejemplo tú me dices un voto emitido no es lo mismo que un voto válido, ¿no? A mí me queda clarísimo, Claro. es un tema terminológico, ahí no puedes interpretar sobre la base de algo. Pero cuando algo es interpretable, sí, ¿no? Por ejemplo, en el caso del artículo 99, a nadie se le ha ocurrido hasta hace este periodo que tú podías plantear una denuncia constitucional contra un presidente del jurado. Correcto. Porque uno entendía que cuando aludían el artículo 99 aludía por ejercicio de la función que te corresponde a la entidad de la cual eres parte. Es decir, a mí me puede sancionar de repente por lo que yo hago como parte del Poder Judicial, como juez supremo, en una sala penal, constitucional, social, pero no porque paso a ser parte de otro organismo. Esa es una interpretación que se ha dado con este tribunal. Recientemente. Y la ha dado también este Congreso, porque si no tendríamos acusaciones constitucionales que hayan prosperado de procesos anteriores. Claro. Este Congreso sí ha llegado a abrir prerrogativas de antejuicio o tramitar procedimientos de acusación constitucional contra Salas Arenas. Doctor, finalmente, ¿no? Todo este tema de la ley sí termina siendo sumamente relevante en cuanto a cómo opera el poder político, qué se permite, qué no se permite, a quién se inhabilita, a quién no se inhabilita. ¿Usted tiene mapeadas algunas reformas políticas que son necesarias hacer, político desde el plano de vista legal también, para, como por ejemplo lo que nos mencionaba el tribunal, de que fuese elegido de manera un poco más plural, o algunos mecanismos que pudieran mejorar y dividir esta concentración del poder? Claro, yo primero creo que deberíamos bajarle un poco el tono a las competencias que se le ha dado al Senado. Yo sí creo que, por ejemplo, ahí el Senado debiera seguir manteniendo el poder de veto, pero no tener la posibilidad, por ejemplo, de modificar lo que hace la Cámara de Diputados. Creo que hay algunas cosas que tendrían que pasar al Congreso bicameral. Por ejemplo, ya los altos funcionarios que puedan ser ratificados por 2/3, pero en las dos cámaras, no solo el Senado. Que el Senado tiene todo el poder finalmente. Claro, el tema vinculado como el presupuesto. El presupuesto está a cargo de una comisión bicameral, por ejemplo. Entonces, creo que para bajarle un poco los decibeles al Senado, podríamos ir por ahí, ¿no? Tratar de redistribuir un poco las cargas, no necesariamente que vuelva el voto de investidura, pero sí de repente reforzar la figura de la vacancia presidencial. Pero ahí también viene el tema pues de nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Porque cuando estaba eventualmente Castillo, una interpretación lo más laxa posible. Cuando estaba Boluarte, rígida. Y de pronto, cuando ya dejó, entre comillas, ser funcional, nuevamente amplia. Así no podemos jugar con las instituciones jurídicas. Nuevamente, depende de la interpretación y no puede ser. Exacto. No puede ser tan abierta. No, sí, creo que se viene eso complicado porque hay que poner muchos ojos sobre quiénes van a conformar el Senado, que va a ser una institución mucho más poderosa. No sé si que la presidencia per se, pero bueno, que va a tener mayor concentración de poder sobre las decisiones que se toman sobre el país. Creo que a estas alturas habría aún cambios que se puedan hacer con respecto a lo que usted menciona. No, ya no. Tendríamos que, eso va a tardar años. Como te digo, por lo menos año y medio, ¿no? Por lo menos año y medio. Y va a depender de la iniciativa legislativa de ellos mismos. Que está en la Cámara de Diputados. Claro. Complicado panorama el que nos espera, doctor Naupari. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Sé que son temas un poco difíciles. La verdad que hasta a mí, francamente, me cuesta un poco porque es muy jurídico, legal. Tratamos de hacerlo lo más comprensible posible. ¿Por qué? Porque creo que el peruano de a pie a veces escucha todo esto que viene pasando en Congreso, Senado, inhabilitación, queda fuera de carrera, y a veces lo sentimos como una discusión muy alejada a nosotros, pero que al final todo este mecanismo de quienes concentran el poder y de cómo utilizan los cargos que nosotros les hemos otorgado, sí nos termina afectando en el día a día. Y eso nos lleva a una reflexión que hacías hace un momento también, Manuela. Y es que nos estamos concentrando a veces mucho en la elección presidencial y debemos ponerle mucho ojo a quiénes son los candidatos al Senado. En un escenario en el cual vamos a tener 2 elecciones para el Senado materialmente, la mitad por distrito electoral múltiple, la mitad por distrito electoral único nacional. Entonces, y recordemos también, amigas y amigos, que para poder acceder al reparto de escaños en el Senado, así como la Cámara, tienes que tener 5% del número legal, o sea, 3, y 5% de votos válidos en la elección de la Cámara respectiva. Entonces, ello también nos puede llevar eventualmente a un escenario de un voto estratégico,
porque ponte que de repente tengas un partido político que no tiene el 5%, pero que sin embargo barrió en 3 departamentos por distrito total múltiple donde eliges a uno, porque salvo Lima, todo lo demás eliges a uno. Ya. Y de repente, porque no accedió al reparto de escaños, el partido que va a tener un representante en ese departamento es el que quedó en tercer lugar. ¿Cómo crees que se va a sentir el ciudadano que votó por ese candidato, que arrasó, pero que como su partido no llegó, menos poder, claro, no lo vas a ver en el escaño? Pierde el escaño. No accede siquiera al reparto de escaños. Entonces, ¿qué es lo primero que diría? Oye, no me representa. Claro, o mi voto no vale, finalmente. Exacto. Manu, hola. Hola. Por aquí yo tengo un pedido para el doctor Naupari y quisiera aprovechar este momento para que nos pueda... El Es una voz dice, omnipotente, ¿de omnipresente. dónde sale esa voz? Soy Valeria de acá de Switcher y quisiera pedirle si es que nos puede explicar a todos quienes estamos viendo ahorita el programa cuáles son estas 2 votaciones que vamos a tener para el Senado, porque tenemos, como él ha mencionado, la parte de las regiones y la parte nacional. Si es que podría explicarnos en qué consiste esto. Eso es importante porque además muchas de las personas que van a votar, evidentemente todos por primera vez por el Senado, vamos a tener 5 columnas en realidad. Exacto, 5 columnas y no mucha inducción previa a qué significa cada una. A ver, tratemos de explicar un poquito cómo funcionaría. Claro, bueno, respecto al Senado, habría que recordar a los amigos que nos ven, nos escuchan, que 30 senadores, bueno, el Senado está compuesto por 60 personas, o va a estar compuesto por 60 personas. 30 van a ser elegidos por distrito electoral múltiple. ¿Ello qué implica? Que cada departamento, aparte de Lima provincia, Lima metropolitana, pero en el exterior, van a elegir, como regla general, a uno solo. ¿Vas a ver 2 candidatos? Sí, porque por paridad tienes que tener 2 candidatos, pero solo va a acceder al escaño uno de ellos. Entonces, salvo en Lima, que eliges 4. Okay. ¿No? Entonces, por eso hay un voto preferencial que puedes hacer en el tema del Senado por distrito electoral múltiple. En el distrito electoral único son 30 en un paquetón y no importa si vives en Lima, Trujillo, Cusco, Puno, tienes que votar por esa lista de entre los 30 y hacer uso de tu voto preferencial respecto de esos 30. ¿Qué voto preferencial? Es opcional. Entonces van por cuerdas separadas. 30-30. Columnas separadas. Exacto, columnas separadas. Por eso cuando vayas a invitar a tus candidatos o candidatas que quieran, espero que se animen a venir, cuando te vengas con el 1 al 4 tienes que preguntar, y si es de Lima tienes que preguntarle, oye, ¿a qué vas? Claro. ¿Eres uno para diputados, uno para senadores por distrito electoral múltiple, uno para el Senado distrito electoral nacional o uno para el Parlamento andino? Claro. Cada número ya no es solamente vota por el número, sino vota por el número en tal columna. Exacto, porque si no, y aparte de eso, poco lo han colocado acá las fichas, tienen que tener una letra chiquita, porque son, en algunos lugares tienen dos cuadritos, y por ejemplo yo, hacía la referencia, si tú quieres marcar por el 17, tienes que marcar el 17 en un solo cuadro, no puedes marcar uno en un cuadrito y otro en el 7, porque si no marcas válidamente por el 1 y el 7 y no por el 17. Claro, uy, eso va a estar complicado. Espero que OMPE de verdad haga un trabajo informativo bastante riguroso, porque mire esa cédula de sufragio, o sea, es gigante, es nueva. Y yo no culparía a alguien a quien le parezca que simplemente es muy confuso, ¿no? Y finalmente termine marcando más o menos por lo que identifica, ¿no? Que podría ser uno de los problemas, ¿no? Voto por el partido que ya tiene larga data, ya tiene historia política, porque no sé reconocer para qué es esto, para qué estoy votando. Podría ser algo viciado inconscientemente, ¿no? No, pero si marcas todo, no es nulo. Justo quería hacer una consulta más sobre esto. Y es que quería preguntarle al doctor, si yo voto por ejemplo, el partido A para presidente, ¿puedo votar por otro partido distinto para senador a nivel nacional o tiene que ser el mismo? Tú puedes hacer, si gustas, una escalera. O sea, puedes marcar por el partido A para presidente, por el partido B para diputados, por el partido C para el Senado por distrito electoral múltiple, por el partido D para el Senado por distrito electoral único y por el partido E por el Parlamento andino. No hay ningún inconveniente. Ahora, lo que ocurre es que, recordemos que los amigos de la OMP plantearon 2 cédulas y fue el Congreso para justamente buscar el voto de arrastre que obligó por ley a que se haga todo en una sola cédula, precisamente para evitar lo que decía Manuela. Ya sabes qué, para evitarme la confusión ya marco el mismo símbolo en todos. Pero es un poco la lógica que estaba detrás de colocarlo en una sola cédula. Claro, pero eso que acaba de decir es importante. Recordar que no tiene que ser de un solo partido. Cada uno de los puestos por los que estamos votando, cada uno de los cargos es una elección independiente que puede ser de partidos que no son el mismo.
Exacto, e incluso va a haber algunos casos, podría presentarse, que de repente el partido X aparezca en 3 columnas y no en las 5, porque de repente o no presentó lista en una determinada circunscripción, o la lista se le cayó o le tacharon una lista. Entonces no necesariamente vas a ver el símbolo en las 5 columnas, ¿no? Claro. Bueno. Sin ir muy lejos, ¿no? Por ejemplo, FREPAP y CPP no está presentando fórmula presidencial, entonces no la vas a encontrar en la primera columna. Pero sí. En las siguientes. Claro. Interesante. Habría que hacer como algo muy dinámico para explicar esto, porque sí es complejo. Claro, y aparte de encima, tomando en cuenta que todavía hasta el 11 de febrero se pueden bajar algunos candidatos, porque la posibilidad de retiro de listas de candidatos vence el 11 de febrero. O sea, puedes presentarlo al 23. A ver, desde el día de hoy tú puedes presentar lista de candidatos. Hasta el 23 de diciembre. Hasta el 23. Entonces, algunos podrían declinar de que pese a que participaron en las primarias, declinar de participar o en el Parlamento andino o en la fórmula presidencial, y de repente ahorra chamba al jurado. Exacto. Pero también puede darse el caso que lo presentas el 23, te inscriben en la lista y luego, como no arrancas en las encuestas, dices, ¿sabes qué? Mejor ya no quiero. Hasta febrero. Hasta el 11 de febrero. Y me salgo de algunos lugares. Entonces, por eso es que en esta cédula podrías encontrar algunos huequitos cuando te enfrentes a ella el 12 de abril. Qué complejo de verdad. La cantidad de candidatos que tenemos permitido también. Eso que también se ha criticado mucho dentro de nuestro sistema electoral, ¿no? La permisividad sin límites, que obviamente algunos aluden a democracia, pero que también genera mucho desorden en cuanto al límite máximo de candidatos que podrían estar presentándose. Lo que ocurre es que ahí tenías dos cosas, ¿no? Una cosa son los partidos inscritos y otra cosa son los candidatos que van a estar en la cédula. Sí. Entonces, ¿había forma de que haya una brecha? O sea, puedas tener 100 partidos y aparezcan solo 20 en la cédula. Sí. ¿Cómo? Si tú colocabas, por ejemplo, una exigencia más alta en democracia interna. Claro, por ejemplo. En elecciones internas, ¿no? Exacto, o primarias, ¿no? En todo caso. Primarias. O, eventualmente, si tú hubieses vuelto a un modelo que teníamos antes, de las cuales tú cancelabas un partido si es que no participaba en 2 elecciones sucesivas y no lo obligabas a participar en todos los procesos que tuviera enfrente. Claro. Probablemente eso hubiese ampliado la brecha. Entonces, hubieses tenido menos símbolos en la cédula. Pero, con el marco normativo que tenemos ahorita, es lo mismo, es igual partidos políticos inscritos, igual los que van a aparecer en la cédula. Increíble. Bueno, doctor Naupari, muchísimas gracias. A ustedes, estuvo divertido. Por habernos acompañado. Tenemos algunos comentarios. Nos dicen por ahí, no votar por los partidos actuales. Esta es una iniciativa que viene moviéndose en redes sociales. Bueno, tendrían que precisarlo que en todo caso que no voten por los partidos que tienen representación en algún lugar, porque los partidos actuales son todos, ¿no? Claro, actual quiere decir todos, pero me imagino que lo que se refiere es por los partidos tradicionales, ¿no? Un poco como que esto ha sido lo que se ha venido moviendo en redes sociales. Por ejemplo, acá don Roger sí es un poco más acotado. A ver, Roger dice, al menos ir a votar reconociendo por cuáles no, descartar los más criminales. A ver, ¿qué nos dicen? Por estos no votar, dice Lea Osorio. Hugo, por estos no, hashtag por estos no, como le decía. Yo tengo una hoja y ya estoy tachando 12 partidos. Bueno, que sea tachar, pero no con modalidad de tacha, porque la tacha te cuesta una OIT. Ah, claro, ¿no? Y también eso hay que verlo en otro apartado, ¿no? De cómo evitar viciar el voto. Ruti nos dice, solo nos queda votar bien y no por los que están ahora en el Congreso de la República del Perú. Reflexionen y elijan bien. ¿Qué más tenemos por ahí? José Valdés, Congreso / Gerí, quieren reelegirse aún con fraude, avasallando los poderes del Estado. Recuerden, con estos nunca más. Américo dice, las dificultades y ambigüedades para estas elecciones son producidos intencionalmente por el pacto pro crimen en el poder. Se doblan las manos para regresar. Increíble. Solo haciendo acotación sobre eso, ha salido hace algunos días en El Comercio la lista de aquellos congresistas que se manifestaron públicamente en contra de la reelección, ¿no? y fueron críticos de participar en el Senado. Ahora están postulando nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí también tienen un indicio. La palabra de quién vale es cuando dices una cosa y haces otra. Exacto. Doctor, muchísimas gracias. A ti. Gracias.